compañeros, que ya el tiempo es oro. Cerón Marino, aquí estamos conversando. Condulia Rita. Presente, Alicia. Presente, Lisa. Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Cotacachi María. Está la señorita. Aquí sí, en biología tiene que estar. Criollo Lucía. Presente, dicen. Perfecto. Espinosa Denis. Presente, Luis. Ok. Gordón Carolina. No está. Guillén Néstor. Presente, Licen. Perfecto. Carrín César. Presente, buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Machángara Silvia. Presente, Lice. Perfecto. Maldonado Jennifer. Presente, dicen. Ok. Montalvo Edison. No hay. Morales Jessica. Presente, dicen. Perfecto. Muenala Luis. Presente. Perfecto. Ortiz Marcus. Presente, licenciado. Perfecto. Perugachi Pintaj. Presente, licenciado. Qué gusto. Tianga Giovanna. Presente, licenciado. Y Tobar Cristian. Presente, licenciado. Bien, se les ha comunicado toda la información que tuvimos de la reunión el día de ayer con todos los docentes e inspectores, la inspectora general que tiene todos los casos. El análisis fue, reitero rápidamente, de todos y cada uno de los estudiantes de cada curso en cuanto a asistencias y trabajo académico. Entonces, todos los profesores ya conocemos los pormenores. Porque hay estudiantes que se encargan de decir, solo usted nomás, solo usted, toditos estamos manejando. Por eso, hace breves minutos me acabó de llamar la señora inspectora, indicándome la situación, porque ya están algunos, al menos de los cursos que manejo aquí en la mañana, están ya asustados. Entonces, ya cualquier cosa tiene que ser a través de las autoridades pertinentes, porque ya se pasan las notas. Entonces, en general, son las calificaciones 6 puntos de lo que usted ha trabajado durante todo el periodo, incluidas trabajos semanales, los trabajos de clase, las pruebas respectivas. 6 puntos, ahí sale el promedio. 3 puntos de su portafolio y el 1 punto de su autoevaluación. Las notas que usted no tenga, automáticamente tiene 0. Entonces, si no ha dado pruebas, si no ha entregado trabajos, tiene 0. Y la próxima semana se entregará ya el informe respectivo de cuánto tiene ya las notas, en especial en mis asignaturas de química y biología, sobre 10 puntos. Entonces, si se asustan es de acuerdo al trabajo que ustedes han desarrollado o que no han desarrollado. ¿Y a los que ya hemos cumplido todo nos puede dar los promedios o esperamos nomás la otra semana? Joven, no tengo todavía tiene que enviarme su profesor tutor, quienes se han autoevaluado y ponerles la asignación del puntaje que han tenido. Porque repito, algunos se han calificado 1, 8,075, 0,50, 8,0. Entonces, y falta también de que si les entregaron o no entregaron los portafolios. Entonces, recién el fin de semana vamos a saber nosotros, vamos a estar como locos los profesores. Yo no emito criterios de que usted tiene 10, usted tiene 10, que de pronto le sale después 8. ¿Y por qué si usted me dijo 10? Porque no ha tenido esas otras notas. Así de sencillo. Bien, la próxima semana estará entregado, ahí sí las notas totales, jóvenes. Vamos entonces a biología. En biología, esta semana ingresamos al estudio de los tejidos vegetales, ha sido. Los tejidos vegetales, qué interesante. Entonces, después de que hemos viajado con ustedes todo ese proceso de conocer el material genético, lo que es, en este caso, el ADN, el ARN, la duplicación, la replicación, tipos de ARN, características de duplicación, replicación, todo lo que es herencia, todo lo que es genética, todo lo que es código genético, enfermedades, en este caso, ligadas al sexo, enfermedades o disposiciones, todo eso nos lleva entonces ahora a ingresar a lo que son tejidos vegetales. Hay una pregunta clave, ¿qué es tejido? Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué es tejido?
Es como piel, ¿no? Es como piel. Realmente la piel es un tejido. ¿Pero qué es tejido? Alguien, por favor, que me ayuda. ¿Qué es tejido? Una definición. Por ejemplo, yo les doy la definición de célula. Célula es la unidad anatómica, estructural, funcional de todos los seres vivos. Punto. ¿Pero qué es tejido? Son capas de células similares que cumplen una función específica. Muy bien, correctísimo. Perfecto. Eso es un tejido. Unión de células que cumplen una función determinada. Correcto. Entonces, cuando hablamos de tejidos, ya no es una sola célula, sino varias células. Por eso alguien que me dijo al inicio, es como la piel. La piel es tejido. Si nosotros nos acercamos bastante y tenemos todavía la vista bien, podemos ver que hay una serie de caminitos. Pero todavía eso no es el tejido, porque tendríamos que sacarle un pedacito, ponerle una placa, observar el microscopio y ver las células que están formando la piel. Es montones de células que están entrecruzadas. Vean, y ese es el tejido. El tejido justamente es el tejido epitelial, se denomina por la piel. Tejido epitelial. Y tiene varias características que ya vamos a ver. En el caso de los tejidos vegetales que nos corresponde en esta ocasión, tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Las talofitas y las cormofitas. Hay una clasificación que está constituidos por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que nos distinguimos los tejidos. No distinguimos los tejidos. Poseen un órgano de fijación que es el rizoide, un órgano de sostén que es el caloide y un floide que tiene la estructura laminar fotosintética. Perfecto. Esta parte es fundamental. Para ser considerado vegetal, primero realiza fotosíntesis. Y tiene características de ellas que son las talofitas. Ejemplos de las talofitas, las algas, los musgos, las hepáticas, todas ellas son talofitas. Las cormofitas, constituidos por un cormo, es una estructura en la que células están agrupadas en tejidos, construyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo, hojas. Las pteridofitas, las espermatofitas son cormófitas, listo. Aquí hay mucha información. Y yo menciono, no les voy a tomar yo aquí estos términos tan grotescos porque hay mucha información. Cada palabra encierra una información adecuada. Por ejemplo, yo les preguntara, ¿qué es para ustedes cormofitas? ¿Qué es espermatofitas? Ni idea. Entonces, en este caso, es tomado, como les dije en algún momento, de una biología superior, una biología que utilizan las universidades. Es como que ustedes ya supieron todas esas definiciones, sus conceptos, definiciones. Entonces, no estoy de acuerdo. Está bien como talofitas y cormofitas, las menos desarrolladas y más desarrolladas. Las vamos a poner así. En todo caso, que tienen células que están unidas y especialmente las cormofitas, que tienen células y forman tejidos especializados. Vamos a ver. Estos tejidos especializados están presentados aquí en el libro y en forma general. Son 5. Los meristemáticos. Estos meristemáticos van a dar lugar, por si acaso, a los parenquimáticos, a los protectores, a los de sostén, los conductores. Por eso algunos libros en internet van a encontrar a lo mejor 4 tejidos, nada más. El quinto no le toma en cuenta. Este es el punto de vista cuando ya son adultos estos 4. Este de acá es cuando recién empieza la planta. Los meristemáticos son los que van a iniciar toda la planta para que entendamos. Y tenemos el tejido embrionario, que es el propio embrionario primario. O sea, cuando nosotros tenemos la semilla, dentro de la semilla está esa cantidad de tejido que es el embrión, que va a dar lugar a la formación de todos los otros tejidos, a la planta. Ese es. Y de esto lo que queda en una planta grande es el tejido secundario, cambio o falógeno. Cambio. Aquí tenemos primario, secundario, cambio. El número 1 aquí. Es decir, son los meristemas o los meristemas en una planta adulta, ya que vemos aquí. Los meristemas son las partes jóvenes de la planta, las que le permiten crecer a la planta. Eso es todo. Las que les permiten crecer a la planta. ¿Cómo crece la planta? Hacia arriba, con el tallo, exactamente, por el tallo se hace más alto. Hacia abajo las raíces, buscando comida, buscando adentrarse en el suelo.
y hace a lo ancho. De pronto que algunos que llegamos a una edad como seres humanos también, vean, similar a lo que somos nosotros. Nacemos, tenemos tejido embrionario cuando nacemos, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide del papá y el óvulo de la mamá, se forma una sola célula y de ahí se forma el embrión. Ese es el tejido embrionario. Y de ahí salen toditos los órganos que tenemos. Una vez que nacemos, crecemos, dependiendo de la información genética. Y luego hay un tiempo que comenzamos a crecer, pero a lo ancho. Lo mismo pasa con las plantas. Crecen a lo alto, hacia abajo por las raíces, y a lo ancho. Eso es todo. Vamos a ver rápidamente. Entonces, los tejidos meristemáticos o meristemas se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división son los responsables de multiplicar las células. Acabé de mencionar, al multiplicarse las células, tejidos jóvenes y permiten crecimiento. Distinguimos los siguientes tipos de meristemas. Irán tomando en cuenta. Embrionario, forma el embrión en la fase de semilla. La semilla, cuando le ponen en la agüita, va saliendo ahí. Ahí dentro existe el tejido embrionario, de acuerdo a la información genética que tiene la semilla. Lógicamente, como hay un viejo adagio o un viejo pensamiento que dice, no puede pedir peras al olmo. Usted tiene que pedir peras al peral. Lógicamente, ¿por qué? Porque el peral tiene información genética para dar peras. O no puede pedirle Claudias al manzano. El manzano tiene información genética para darnos fruto de manzana. Pues todo tiene su porqué. El tejido embrionario guarda esa información genética que va a formar la planta de la cual proviene. Eso es todo. Y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. Sí. Hay algunas semillas que de pronto se engranan o se guardan por el tiempo, porque no hay mucha agua, porque hay mucho frío, etcétera. Entonces depende de las características y esa semilla comienza, pues especialmente en desiertos y en selvas. De este tejido embrionario, escucharáme clarito, de este tejido embrionario que es meristemático, nacen todos los otros tejidos. Y tenemos también reservas de este meristemático, el denominado primario o apical. Apical es hacia arriba, hacia la punta apical, recuerde. Bien, primario apical que está especializado en el crecimiento en longitud de la planta, se localiza en los extremos. Hacia arriba y en las raíces, en la cofia hacia abajo. Si ustedes ven una raíz o han sacado una raíz, muchas veces tienen una puntita esas raíces. Una punta que es a manera como una flecha que va rompiendo hasta la tierra. Crece ahí. Entonces, se localiza en los extremos de la raíz, en la cofia y en el tallo, yemas terminales o axilares. Las yemas axilares que están aquí, que son esas yemitas chiquitas que van permitiendo crecer o de pronto va a tener aquí hojas, va a tener de pronto ramas, etcétera, si es que es una planta con ramas sumamente fuertes. Entonces, el primario apical permite crecer a la planta en forma longitudinal, hacia arriba y hacia abajo. El tejido meristemático secundario, no embrionario, meristemático secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta, va formando, vea, ¿cuántas veces se da la vuelta? Hay algunas personas y algunos expertos que dependiendo de las veces que hay vueltitas, determina la edad de esa planta, en este caso de un tronco, de un árbol. Entonces se dan cuenta cuánto tiene realmente de edad. Produce el crecimiento, se localiza en toda la planta, en las partes gruesas, en el tallo, la raíz, está formando la célula, etc. El cambio se encuentra en el mercado entre los tejidos, se conduce en la savia y regenera periódicamente, cambio. Y el filógeno, que también son parte de los meristemos, está bajo la epidermis y produce entre esta propio tejido de nueva capa. Es decir, capas que permiten crecer y que permiten cambiar células que están muertas. Se va cambiando. Entonces, cambio en filógeno. Meristemos. Los tejidos conductores, su nombre lo dice, conducen. ¿Pero qué conducen? Tenemos dos sustancias que decimos, savia bruta y savia elaborada. La savia es la sustancia que va a tener la planta, especialmente en cuanto se refiere a su comida. Tenemos dos tipos de tejidos conductores. Tejido xilema o leñoso, que conduce la savia bruta. Está desde la parte de la raíz. La raíz absorbe el agua y los nutrientes del suelo. Puede ser a través del abono, a través de los nutrientes minerales que hay. Absorbe
y lleva hacia las partes verdes para que se produzca la fotosíntesis. Como es savia bruta, esta savia todavía no es el alimento de la planta, pero absorbe y lleva. ¿Y cómo lo lleva? Por estos conductos. ¿Cuáles son los conductos o el tejido? Xilema o leñoso. Tejido conductor, xilema o leñoso. Perfecto. El floema oliver. Entonces, tejido conductor, floema oliver, oliveriano también se le conoce, transporta la savia elaborada. Es decir, ya están en las partes verdes, especialmente las hojas, se produce la fotosíntesis, se forma el alimento, especialmente los azúcares, a través del proceso de fotosíntesis. Ahora sabes que está listo, dicen, necesito comida en las raíces, necesito comida en esta parte de la hoja, necesito comida en esta parte del tallo, necesito crecer. Entonces, una vez que tiene la savia elaborada, va a esos sitios y permiten crecer, darle las comidas necesarias a todas las células que tiene en la planta y especialmente en estos, en el tejido primario, secundario, cambio o felógeno, dependiendo cómo crece o cómo necesita de formularse las células. Bien, ese es savia elaborada. Una situación importante. Los tejidos conductores son similares, no es que es lo mismo, no, son similares al aparato circulatorio que tenemos. Tenemos venas y arterias, por ahí se conduce la sangre. Las venas llevan sangre sucia, sangre azulada que le colocan, sangre que va con desperdicios, hablemos de que fuese la savia bruta. Y las arterias conducen en cambio sangre oxigenada, sangre con alimentos, sangre roja, que va hacia todos los órganos y células. Entonces, miren, haciendo más o menos una comparación, los tejidos conductores, que son el floema y el xilema o tejido leñoso oliveriano, tienen algo que ver en función con lo que realizan, en este caso, las venas y arterias en el aparato circulatorio. Vea, facilito. Ya voy recordando los dos. Tejidos protectores, como su nombre dice, protegen. Epidérmico, la piel. Aquí no tenemos la epidermis. La piel protege, ¿de qué? De los puñetazos, los golpes, lo que cae al piso, de los silletazos o cacerolazos que le da su esposa por cuando no entiende, cuando quiere salirse con los amigotes. Entonces, eso me protege este tejido. Igual por dentro, cuando yo tomo al menos ese trago fuerte que dice, ¡ay, qué bestia! Me protege que no dañe el estómago o el esófago, en este caso, el tejido epitelial que están recubriendo. Vea, el tejido, en este caso, protector, miren, aquí se llama epidérmico, que está formado la epidermis, la parte de fuera. Si usted coge una hojita y ve así cerquita, y va a ver hasta pelitos y va a ver cosas ahí, eso le está protegiendo a la planta. Que no le haga daño el viento, el sol, que no le mate la misma lluvia que cae fuerte. Y tiene orificios que son estomas. Estos orificios abren y se cierran como verdaderas puertas. Cuando hay mucha agua, se abren y sale el agua. Y cuando tiene poca agua, se cierra para evitar de perder mucha agua. Eso suele haber sobre todo en las hojas. La cutícula, una capa formada por sustancias serias, o sea, cerosas en todo caso, principalmente cutina que impregna la pared de las células que está contando en la atmósfera. Entonces, la cutícula es una capa que tenemos aquí, si está afuerita, que hace ser de que muchas de esas hojas, se le ha visto, sean resbalosas, cerosas, brillosas, que tiene estas características. Tiene además pelos o tricomonas, o tricomas, en este caso. Pelos, usted se acerca a unas vellosidades propios de muchas plantas. El tejido suberoso o suber, o corcho también, ya viene a ser el tejido un poco ya viejo, acabado, que en este caso también protege. Se origina a partir de especialización de células felógenas y sustituyen la epidermis para formar las partes de la planta que crecen en grosor, lo que vimos anterior. Y la pared de estas células está impregnada suberina. Es propiamente, para que se den cuenta, esto encontramos muchísimo en los troncos grandes y que tienen esas cortezas ya un poco resquebrajadosas, a manera de corcho. Suberocorcho también se conoce. Entonces tenemos tejidos protectores, protegen a la planta, que no hagan daño el viento, a veces los mismos animales, otros vegetales que están cercanos, o los mismos microorganismos, porque también existen microorganismos que dañan las enfermedades que tienen las plantas. Tejido parenquimatoso o parénquima es el tejido que guarda, reserva, es como nosotros
nos estamos engordando en este momento, el tejido que está desarrollando es el tejido adiposo, que es un tejido lleno de grasa y que tiene células adiposas y que de pronto está guardando esa cantidad de grasa porque no tenemos ni oportunidad de salir a caminar, a trotar, etcétera, o hacer nuestras actividades y que pasamos la mayor parte del tiempo en casa y sentados, qué sé yo. Entonces, acá, los parénquimas, el tejido parenquimático, es esa idea de tejido en el ser humano, en donde guardan clorofila, entonces se llama tejido clorofílico, y otros de reserva que pueden tener almidón, disacáridos, polisacáridos, etcétera, que son netamente reserva. Ejemplo, una papa tiene conjunto parenquimático en cantidad de reserva, porque tiene gran cantidad de almidón. Es la papa o la yuca. Entonces tiene gran cantidad de reserva de almidón. Y por eso cuando nosotros comemos las papas o las yucas, lo que comemos es almidón. Entonces, de pronto cuando vamos a las papas con cuero, es a probarnos epidermis de cerdo con algunos cortes de almidón o almidonado. Cerdo, epidermis de cerdo almidonado. ¿Qué sería? Papas con cuero, vea. Le estamos dando hasta un nombre científico de acuerdo a las características de los tejidos. Tejido de sostén es el que permite a la planta ser fuerte. Y si crece, que sea fuerte. Hay unas plantas que son demasiado débiles, que de pronto necesita usted amarrarles, que seguir esas plantas rastreras, que no son tan fuertes su tallo. Pero todas las plantas tienen tejido, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima constituye células vivas, han engrosado en los ángulos y paredes celulares depositan celulosa. Estas le dan la flexibilidad a la planta. El esclerénquima está formado por células muertas, lignificadas. Se localizan en la cáscara de algunos frutos, como las nueces, vea, como es duro, o en fibras flexibles como el lino o el cáñamo. Entonces, tejidos de sostén sostienen, permiten mantener los órganos, las partes de la planta erguidas. Son el colénquima y el esclerénquima. Ya que estamos haciendo semejanza con el ser humano, estos tejidos serían el tejido óseo y cartilaginoso, el que permiten sostenernos a nosotros. Si nuestro tejido óseo fuese resquebrajadizo, no podíamos ni pararnos ni caminar. Entonces, eso es el tejido de sostén de la planta, colénquima y esclerénquima. Por favor, tomar la foto, igual como hicieron anteriormente, ya vi mientras revisaba y se bajaba el video, el trabajo en clase. Elaborar un cuadro comparativo con todos los tejidos vegetales de su función. Si quieren poner el gráfico, mucho mejor, pero por el tiempo. Tienen máximo hasta mañana. Aquí le pongo el inicial, ejemplo. Clase de tejido. El tejido meristemático, embrionario, forma el embrión. El primario, tal cosa. El secundario, tal cosa. Faltarían los otros que también se toman en cuenta en este libro. El cambium y el felógeno. Solamente le he puesto el primario y el secundario. Entonces, cambium y felógeno. ¿Qué estaría aquí? Cambium y felógeno. ¿Y qué es lo que función tendría? Luego vendría el otro tejido, etcétera. Y colocan la función. Cada uno de ellos lo que contiene. Nada más. Eso es lo que va a hacer. ¿Preguntas? Creo que estamos claros. Igual con la explicación de la situación, especialmente cuando van las notas. Nos veremos la próxima semana. Tenemos trabajo que realizar. La asignación se subirá hoy en la tarde o en la noche. Pero mientras tanto vayan realizando su trabajo. Pasen bien. Un gusto. Gracias, Lice. Buenas tardes.